Ups. Creo que ya. Ah, ya está empezando a grabar. Sí, ya estoy grabando. Bien, pues, vale. Bueno, repito otra vez, gracias a todos por venir. Y ahora lo que vamos a hacer es que voy a explicar brevemente la estructura de este seminario. Ok, primero vamos a tener cuatro sesiones históricas. Y bueno, después de estas cuatro sesiones históricas, que se piensa que va a ser una por semana, esto terminaría como a finales de febrero y toda la cosa. Sí. Adelante, adelante. Sí. Ah, con razón, yo decía quién te estaba grabando. Ah, sí, no. No sabíamos que sabíamos esta tecnología. Va. Ok, va, gracias, gracias. Van a constar de cuatro sesiones históricas y después de estas cuatro sesiones históricas lo que vamos a hacer es que vamos a hacer algunos proyectos. A partir de estas sesiones históricas, lo que vamos a ver es una larga trayectoria de Grothendieck, desde principio a fin. Y lo que vamos a hacer es que... Hola, Gauten. Hola, hola. No te creas, no. Este, lo que vamos a hacer después de, lo que vamos a hacer es que vamos a rescatar algunos temas de estos y lo que vamos a hacer es elaborar un proyecto de esto. Y nos vamos a andar, vamos a separarlo todo por proyectos. Por ejemplo, a lo largo de lo que nosotros hablemos, posiblemente salga un tema, no sé, como el álgebra homológica, y luego si es que a un grupo de personas le interesa desarrollar el proyecto, entender un poquito más a profundidad lo que es el álgebra homológica, entonces se reúne con varios colegas y se encargan ellos de desarrollar el proyecto. Yo ya tengo algunos seleccionados, bueno, solo uno que está seleccionado, perdón por hacerle publicidad tan rápido, pero es el proyecto de tal. El proyecto de TAN, lo que yo busco es definir, entender y desarrollar lo máximo que se pueda en la homología de TAN. Y pues esto va mucho, está muy sesgado a lo que a mí me gusta porque pues yo soy un poquito más categórico y toda la cosa. Entonces, para abordar usualmente estos temas de la homología y tal, se tienen que abordar algunos temas que son las topologías de Grothendieck. Ajá. Y las categorías de gavillas y de pregavillas, o lo que usualmente se conoce como topos. Los topos elementales son otras cosas, pero pues todo topos de Grothendieck es un topos elemental. Ujú. Pero vale, esa va a ser la dinámica de este seminario. Entonces, bueno, sin más que decir con esto, pues voy a comenzar. Lo que buscamos en esta sesión es, antes de Grothendieck, en qué contexto se desarrolla, en qué contexto se va a desarrollar Grothendieck. Y por eso vamos a hablar desde el principio. Hay que pensar qué fue lo primero que desarrolló, cuáles fueron los dos grandes ancestros de la mitología matemática. Pues son las nociones de número y la noción de espacio. Usualmente, toda cultura desarrolló la noción del número. Quizá la de espacio, posiblemente algunas, pero esta noción fue explotada por los griegos. Entonces, es usualmente los mayores exponentes de eso, y eso lo tenemos desde la geometría de Euclides. Creo que de hecho desde antes. Pero bueno, solamente la que explotó con todo esto fue Euclides y su séquito de fans, ahí su religión. Pero sí, fue desarrollada por este, Euclides y sus fans. Y la noción del número, pues ahí sí podemos decir que son todos. Entonces, sí, todos desarrollaron de ahí su noción de número. Pero resulta ser
que hay ocasiones donde estas nociones, que uno lo podemos pensar como conjuntista, que es la noción de número, porque siempre estamos interesados en contar más y más y más cosas. Esa es una noción bastante conjuntista y la noción de espacio es más, es más contextual. Entonces, resulta que de estas dos nociones, una puede retroalimentar a la otra. Entonces, el contexto donde se desarrolló Grothendieck tiene que ver con la geometría algebraica y aquí voy a pecar de proselitismo. Voy a mencionar un poquito de lo que es mi área. Así que sí, como debe ser, ¿verdad? Sí, Como debe ser. Entonces, vale. Pero se los juro, es importante. Es importante. Entonces, venga. Ah, bueno. ¿Qué? ¿Ya te basta? Ah, no escribiste. Ay, Dios. Muy bien. Entonces, la primera etapa que se tiene de la geometría algebraica proviene de la prehistoria, casi casi. Que eso va desde los 400 años, o bueno, 400 años antes de Cristo, y hasta los 1630 más o menos. Y lo que nosotros tenemos de antecedentes de la geometría algebraica es primero, pues, lo que usualmente se hacía era con los griegos, con Euclides. Lo que hacía era utilizar herramientas algebraicas para resolver problemas geométricos. Entonces, ahí empezamos a ver una tendencia de utilizar el álgebra en función de la geometría. Entonces, aquí tenemos el álgebra para la geometría. Pero ya después, con la teoría de las cónicas de Apolonio, empezamos a ver cuál es el otro lado de la moneda. Ahí empezamos a utilizar la geometría en función de, bueno, para resolver problemas del álgebra. Entonces, a partir de este periodo, podemos decir que es el periodo más barroco dentro de la geometría algebraica, que empezamos a ver retroalimentación de una teoría a la otra. Y pues ahí es cuando empiezan adelante, sí. Daniel. Ah, bueno, saludar primero a Miguel, que llegó por ahí. Y Okay. eh, vamos a manejar este ¿Quieres que ponga este pizarrón? No, está bien ahí, ahí está bien. Okay. Sí, vamos, De vamos acuerdo. a manejar el sistema que estoy haciendo yo. Sí, si quieren hablar, pues ya levantan la mano y listo. Pero sí, nuestra idea del seminario siempre es fomentar la discusión en temas. Entonces, si en algún momento quieren interrumpir a Ismael, entonces me levantan la mano y ya. ¿Listo? No pude, por cierto, grabar. Ok, ok, ok. Listo. ¿Qué, perdón? O sea, Sí, es una. solo el sistema de levantar la mano para si quieren participar. Sí, así como hice yo. De acuerdo. Ok, bueno, entonces, muy bien. Esta es una primera etapa que se tiene de la geometría algebraica, que es primero que los griegos utilizaron el álgebra en función de la geometría y ya invito después, con la teoría de las cónicas de Apolonio se utilizó la geometría para ayudar a resolver problemas del álgebra. Y pues bueno, después de este periodo, viene un periodo un poquito más fructífero para esta área, que es en el 1630 hacia el 1795. ¿Qué sucedió en esa época?
Bueno, en esa época tenemos dos grandes representantes de la geometría. Hay una revolución dentro de aquí, que es empezar a ver la geometría dentro de un espacio reglado. Entonces, aquí existen dos exponentes principales, que es el de Fermat, que vivió ahí por el 1660 y tantos, y está Descartes, o Descartes. Entonces, estos dos personajes, estos dos tipos, lo que hicieron fue dar nociones de lo que hoy conocemos como clasificar y lo que se conoce como transformación. Mm. Gran concepto de transformación que tendrá repercusión después, pero este es el principio de todo. Entonces, lo de clasificar objetos, bueno, no se tiene desde antes. De hecho, desde esta época ya uno empieza a ver que existen grandes problemas a clasificar, ¿no? Bueno, Newton vino después y clasificó cónicas dentro de un plano. Pero bueno, a partir de estos dos personajes empezamos a tener lo que es la clasificación y la noción de transformación. Y pues bueno, por el lado de Fermat tenemos lo que él llamó que es una ecuación una ecuación definida en el plano, pues es una curva. Y, y también simultáneamente se tiene que una ecuación en el espacio, pues define lo que es un plano. Y sí, te escucho, Daniel. Ay, sí. Sí, hay algo que tienen que tener, o sea, si ustedes escuchan el nombre de Fermat y Descartes o Descartes, ¿qué pasa con esto? Uno era matemático aficionado, o sea, no era matemático, ¿cierto? Era Era jurista. matemático con dinero. Sí, Era es. matemático con Sí, dinero. es. Y y el otro era filósofo, ¿sí? Recuerden que, pues en esa época era como, o sea, la gente estudiaba bastantes cosas o era conocida de varios temas. Y esa es la idea del seminario también. Nosotros queremos que sea como que hablemos de muchos temas y se relacionen ambas cosas, la filosofía y las matemáticas. Podríamos hablar de otros temas, por ejemplo, como la cultura, la literatura, la música, ¿cierto? También la única regla que yo les menciono es que hay que relacionarlo con Grothendieck o con las matemáticas. Esa es como la idea, ¿vale? Bueno, bueno, también el entorno donde se desarrolló Grothendieck influye bastante. Yo siento que no podemos separar a la matemática de la historia porque, bueno, a estas alturas pues le estamos respondiendo las preguntas a gente muerta. Entonces, pues sí, yo estoy trabajando, particularmente yo estoy trabajando en responderle preguntas a una persona pues, que ya murió. Entonces, también influye el contexto histórico en donde te encuentras. Como veremos más adelante, la guerra influyó bastante. Entonces, sí, yo siento que dependiendo de las condiciones en las que uno esté sujeto, entonces de ahí depende en gran medida las matemáticas que se hagan y el estilo que se desarrolle. Yo siento que no se puede separar. No se puede separar la historia de las matemáticas. No podemos pensarlo como una actividad sublime que está fuera de todo. No, realmente es algo que está en función Sí, de todo eso. sí, 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 algunos han escuchado, Grothendieck se considera él como una especie de, o sea, ¿cómo lo digo? Sí, como él piensa que tiene una responsabilidad grande con una serie de matemáticos, tal vez no con todos,
pero tiene una responsabilidad como si fueran sus antepasados, o sea, de genealogía histórica, pero por eso quisimos hacer estas sesiones históricas para que ustedes reconozcan algunos hechos y lugares y personas y todo relacionado, porque Grothendieck hace siempre un ejercicio de retrospectiva, ¿sí? Y se analiza como históricamente él y filosóficamente. Entonces, por ejemplo, él se considera sucesor de Galois, Riemann, Poincaré, ¿sí? En algún sentido, ¿sí? No solo matemático, sino en pensamiento. Eso es. Voy a continuar Sí, con los datos sí, ya. históricos. Muy bien. Dentro también de este periodo, del periodo que podemos llamar como la exploración de la geometría algebraica, que es una representación fiel de lo que ocurre realmente con la geometría algebraica, que buscamos transformaciones, buscamos clasificar cosas. Eso es un legado que se tiene desde este periodo de tiempo. Pero bueno, a partir como del siglo XVIII o XIX, nacen aquí, y de hecho desde cuando empezamos a definir ecuaciones, lo que son las singularidades. Tema que estudió un matemático muy raro, es Newton. Mm, Bastante extraño ese personaje. Y pues este personaje, ahí como en 1943, o tengo aquí mis notas, mi formulario, y 27. Este sujeto de aquí llegó a clasificar curvas y de hecho todavía no se sabía en esa época, pero tiene las primeras nociones de un teorema muy importante en geometría algebraica. Ya es que todavía ni siquiera llegaba a la época de la geometría proyectiva, pero ya tenía nociones esta persona, lo que próximamente se conocería como el teorema de Resulta, que ya considerando dos curvas de grado n y m, sea lo que eso signifique, pues la intersección tiene a lo más n por n puntos, sea lo que eso signifique, pues. El grado, pues. Pero bueno, esto es un teorema que todavía no se conocía en esa época, pero próximamente iba a explotar, y se iba a explotar mucho, mucho. La siguiente etapa histórica que se tiene aquí es alrededor de los 1795 y los 1850. Y bueno, en esta etapa es el auge de la geometría proyectiva. Es una idea bastante bonita la geometría proyectiva, porque es, es muy a la idea de condensar muchas cosas, como que nos encantan las cosas compactas, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal si yo tengo un espacio gigante, enorme, que se extiende para todos los lados y todas las direcciones, y yo quiero hacerlo compacto? Entonces, ¿qué es lo que se me ocurre hacer? Pues lo que se me ocurre es agregar todos los puntos que se tienen hacia todas las posibles direcciones donde se extiende indefinidamente. Y eso llega a generar un espacio que usualmente se le llama el espacio proyectivo. El espacio proyectivo de hecho, esto se puede hacer para cualquier espacio vectorial. Lo único que haces es tomar tu espacio, tomar todas las posibles líneas, y lo que haces es, tienes todos los puntos del espacio, pero además agregas los puntos al infinito. Y resulta ser que varios teoremas famosos de la geometría proyectiva, no sé si era Pappus, sí. sí, Pappus, ¿verdad? Sí, se tienen en este contexto que es un poquito, es ampliado, pero compactificado.
Entonces, estas ideas de poder agregar puntos en el infinito salieron desde un sujeto llamado Monge, que hizo un trabajo que únicamente le llamó geometría. Pero, y su idea era esa, agregar puntos al infinito. Y pues, sí, de hecho, no estaban tan formal estas ideas, pero no estaban tan formalizadas, perdón, estas ideas, pero las ideas de agregar puntos hacia el infinito fueron de este modo. Entonces, ya varios representantes de lo que es la geometría proyectiva, muchos los conocemos, se llaman Pythagoras, ¿De qué época? Euler. ¿Qué época es? Es del 1795 al 1850. Ahí como que es un periodo de tiempo, pues, en estos tiempos era bastante corto dentro de la matemática, pero aquí fue un boom dentro de esta área. Todo el mundo quería trabajar con geometría proyectiva en sus días. Entonces, Euler también era un partícipe de... Bueno, Euler está en todos lados, ¿verdad? Euler Sí, bastante. en cualquier lado. O Sí, sea, sí, sí, Euler está sí. en... O Ajá. sea, si pensamos que Grothendieck escribió 10.000 páginas en toda su vida, Euler escribió como 70.000 páginas, ¿sí? O sea, hay libros y escribió mucho y cuando ya tenía como unos 60 años o un poco, quedó ciego y le dictaba a sus nietos y hijos para que escribieran documentos. ¿Sí? Entonces, Euler es el matemático por excelencia, digamos, escritor, lo que se llama como prolífico, ¿sí? Como que escribió demasiado, ¿sí? Grothendieck es otro. Exacto. Muy bien. Sí, y en este periodo, pues, también está Stirling, quién sabe. Ahí hay discusión. Pero bueno, de hecho, todas las ideas de puntos en infinito, eso son formalizadas por un sujeto llamado, vamos a leer. Y de hecho, de este boom de la geometría proyectiva hay muchos teoremas clásicos que se conocen de la geometría algebraica. En esta época, se desarrolló lo que en geometría algebraica es muy importante, que es el teorema de las 27 líneas. Faltan condiciones, ¿verdad? Tiene que ser en una superficie cúbica y bla, 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 bla. Pero en esta época, fue una época dorada es un representativo de lo que realmente se trabajaría años después con la geometría algebraica clásica. Entonces, de todo sale el famoso teorema de las 27 líneas. De hecho, dato importante, el teorema de las 27 líneas lo pueden ver tanto con la demostración clásica o utilizando unas herramientas de clases características. Los que ya se están metidos dentro de la topología algebraica, hay una siguiente parte 2, ya no es ver ni grupo fundamental, ni cubrientes, ni homología, ni homología. No, hay otra parte que es con clases características. Y por lo menos dentro de... Ah, sí, José, te escucho. Yo tengo una duda respecto a ese famosísimo teorema de las 27 líneas. Eso es en un campo algebraicamente cerrado, ¿cierto? Sí. Cuando no estás en un campo algebraicamente cerrado, tengo entendido que eh, puedes tener, creo que son 7, 12, eh, las 27 y me falta otro número. ¿Saben de casualidad cómo obtener el 7? No.
porque los otros sí se pueden justo checar con clases características o incluso con la codimensión o Mm. incluso por criterios de divisibilidad, incluso pueden salir. Pero llevo rato pensando justo eso del 7 que no me da el Sí, 7. Ah, ok. es No, pues la verdad. sí, Ah, podemos pensar adelante, adelante. una tarea, tarea, ¿listo? Muy bien, gracias. Ok, ok, vale. Sí, 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 una disculpa, no, no sé responder eso. Ok, ok. Vale, 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 vale. Y también en este periodo lo que ocurrió fueron encontradas muchas correspondencias uno a uno. Una disculpa, estoy escribiendo tan horrible y tan feo, pero estoy un poco nervioso. Entonces, sí, una disculpa. Sí, y de hecho en este periodo también se formalizó lo que es una primera geometría algebraica. Pero pero después de este periodo entra un personaje que lo cambiaría todo. Y no solamente dentro de la geometría algebraica, sino en teoría de números, que es el papel de Riemann, de Poincaré. San Riemann, yo digo. San Riemann, sí. Y de hecho, este sujeto causó revuelo en su tiempo, porque, bueno, primero lo que se hizo fue estudiar, es Riemann, San Riemann, yo ahí con una obrera, y, este, y con él salió la geometría irracional. Importante mencionar aquí, compleja. Usualmente en esta época, de hecho también en la época anterior, solamente se trabajaba en los reales. Pero ya cuando Riemann empezó a trabajar más en funciones algebraicas complejas, generó un boom. Porque, no ha notado el periodo histórico, ¿verdad? Es en el 1850 y 1866. En este periodo, este personaje, pero perdóname, no lo vi. Ajá. Sí, para que todos, o sea, estemos como en la misma sintonía, el mismo canal. O sea, no estamos mencionando a todos los matemáticos, ¿cierto? Estamos enfocándonos en el camino hacia la geometría algebraica de Grothendieck y como un principio, ¿no? Como de ideas de Grothendieck. Entonces, yo les mencionaba que o sea, un predecesor, ¿cierto? De Grothendieck era Riemann. Pero detrás de Riemann hay alguien más grande que era Gauss. ¿Sí? Gauss era era su maestro, ¿sí? El asesor doctoral de Riemann era Gauss. Gauss tenía una intuición geométrica gigante, que lo que hizo Riemann fue llevarla a un nivel un poco de abstracción, ¿cierto? De abstraer las ideas. Sí, ya no tanto irse solo a la parte física o geométrica, ¿cierto? Sino el pensamiento eh, geométrico abstracto. Sí, es un principio. Eso era. De hecho, este boom de la geometría irracional se muere con Riemann, se lo lleva a la tumba, Sí. porque a partir de aquí empiezan a salir otras teorías. Pero bueno, voy a explicar un poquito de lo que hizo lo que hizo Riemann. Primero, principalmente es trabajar con integrales abelianas, sea lo que eso signifique. Entonces, primero tenemos las integrales abelianas. Y de aquí ya empieza a resonar el nombre de Abel. Tal vez no el mismo Abel o si es el mismo Abel Sí, sí, es que es el mismo. hay muchos Abeles. Es el Ok, mismo. Sí, ok, ok. sí, él lo que quiere
hablar ahí es del análisis complejo, ¿sí? Cuando él habla de lo abeliano, Ujú, habla del análisis complejo. ujú. Sí. También en superficies de Riemann, pero en superficies de Riemann nos puede contar un poquito más Juan Pablo, ¿verdad? Muchacho, te escuchamos. ¿Sí puedes? ¿Tienes micrófono? Ah, ¿Dónde está Juan Pablo? ¿No estaba ahí contigo? estaba aquí conmigo, pero no podía escucharte porque yo escucho todo, los escucho a todos ustedes dentro de mis audífonos. Jeje. Ah, ok, sí. Ujú. Ups. Bueno, lo Ah, dejamos para, sí, la para- próxima, la próxima. ah, sí, lo dejamos para la próxima, que nos hable un poquito de superficies de Riemann, pero ahí encuentran varias correspondencias como dentro de las superficies de Riemann. Están lo que son las funciones algebraicas, también funciones meromorfas, pero meromorfas ¿en dónde? Meromorfas en ese, bueno, o en una superficie de Riemann. Sí, Y de en la hecho, esfera de Riemann, la esfera. no, también en superficies de Oh, Riemann, sí, también bueno, en el C1, el plano, el semiplano, ajá, sí, todo eso. sí. Y pues el boom que salió de la geometría birracional salió de una relación que existe entre las transformaciones que se les llaman birracionales, que transforman funciones complejas. Todo esto, toda esta relación que existe, se da dentro de los números complejos. Entonces, si este boom de la geometría birracional compleja muere con Riemann, Riemann se muere y este boom pues se muere con él, pero de todas formas existe un legado. El legado de Riemann, aparte de si era la función Z, ¿verdad? Sí, También, sí, y más cosas, sí, más cosas. y más cosas. Sí, todo esto se va con Riemann, pero mucha de esta escuela, porque fue bastante popular, se queda impregnado dentro de la geometría algebraica. Porque lo que sucede después es que llegan otros personajes un poquito más contemporáneos. Sí, Y o este sea, sí, periodo, perdóname, Isma. O sea, estamos hablando del comienzo de, digamos, de la escuela geométrica alemana, ¿sí? O sea, es donde nace la escuela, italiano, primero italiano. o sea, no, con Riemann, Bueno, sí, con Riemann. bueno, también. De acuerdo, de acuerdo. Sí, 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 es que esta sí, función. pero geométrica en otro sentido, no algebraico. Ok, 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 sí. Sí, era cuando ya se empezaban a trabajar más. ah, sí, sí. Sí, se empezaban a trabajar más cosillas topológicas sin saber qué era topológica, ¿verdad? Bueno, pero dentro de los complejos. Entonces, en la siguiente época, que es desde 1866 ¿Ven? a los 1890, Sí, no, esta es una época donde nacen muchas escuelas. De hecho, aquí, en esta época, nos empezamos a olvidar de los complejos y empezamos a trabajar siempre, porque el diccionario de álgebra geométrico, eso se tenía desde antes, pero o sea, no, empezamos a trabajar con campos algebraicamente cerrados. Si no, no se puede hacer esto. Coca-Cola. Y aquí se desarrollan varias escuelas. Se desarrolla la escuela italiana, muy importante, donde salen algunos personajes como lo son Veronese, No, pero es que, no sé, mira, aquí dice que Betty, lo viene en camino.
Tienes que darle un Y código. también un personaje muy importante dentro de aquí, y yo estoy trabajando en un problema que hizo Castelnuovo Y vamos a ver. No, es que viene como en la y siguiente. demás personajes. Aquí se desarrolló una escuela de la geometría algebraica italiana. Y esta escuela No, perduró es que yo soy el mucho que lo tiempo saco. se crearon varias teorías, la No teoría de está hablando. O singularidades, sea, la él teoría está hablando y de, ahorita hablo yo. bueno, se desarrolló más la teoría de singularidades, Pero la que teoría de a veces Bridgenetter, se queda para callado. los que sepan de esas cositas. Pero él Este, nunca ha Sí, hecho. él siempre habla, solo y que, pues demás o cosas. sea, Pero aquí, después de este periodo, tal vez está nervioso. eh, hay alguien en particular que no es Es de la que no, geometría algebraica, a veces pero se cuyo queda y es impacto como, ah, espera. sería mucho, sería significativo. ¿Qué? Sí, Estamos hablando de que por esta época sí, no, nace alguien que lo cambiaría todo, porque ya los sí, geómetras, sí. ya los geómetras se dedicaban a más problemas Pero mira, numéricos, pero el que abordó más problemas topológicos o también de ecuaciones ¿cómo te diferenciales gusta dar fue un clases? personaje, un personaje No, todavía me lo está por algo allá. extraño, bueno, es algo extraño, Está como subiendo por la que se llama Henry 117, yo Poincaré. creo. Da como la vuelta aquí. Entonces se muere. Y pues Henry Poincaré esta persona pues ya es, ¿qué era? ¿Sí era parisino? No, no, no. Creo Ah, que no, sí. Sí, sí era parisino. Ah, no, era de Nancy, perdón. se congeló y ya se acordó. Hay otro Poincaré. Ups. Entonces, primero, Poincaré empezó a ser notable dentro del Tiene rubro de todo, las tiene todo matemáticas escrito. por diseñar No, métodos no, se para lo resolver aprendió todo. ecuaciones diferenciales. De hecho, este sujeto no solamente trabajó en matemáticas, también trabajó en física. Lo popular en esa época era la relatividad general. Entonces, sí, también trabajó un poco en eso, pero quiero hablar en particular de un artículo que lo cambió todo. Él, Pero Lo tú, cambió todo dentro de esa época. él. Y es en el 1895 salió el famoso va a llegar análisis como refuerzo. Situs. Sí, mira, ya cambió. O sea, máximo 8 y 10 dice. Igual a mí me llama. O sea, tú puedes Este hacer artículo eso, ¿no? Sí. causó, Pues, no. lo impactante de este artículo no era el artículo como tal, ¿De quién es? sino las ideas que tenía dentro. Porque cuando uno Ay, trata de leer el análisis Situs parecen disparates de un loco. no. No es algo, no suena tan formal, parece ser que está divagando, qué rayos significa esto, qué rayos significa aquello. Entonces, la repercusión, porque Poincaré trabajó en el problema, o sea, se ganó un premio por trabajar en el No, problema de hay los que ver tres la cuerpos. O sea, pregunta aquí, bien. Sí, en esta no, época ya era poco, o sea, ni pero siquiera estoy viendo la ley del orden diferencial. cuando salió este Sí, artículo, la comunidad llega la comida. trató En serio. de formalizar todo lo que venía No, dentro de él descansa un y rato sus mientras ideas tanto. tuvieron un impacto Pero igual quiero saber significativo cuánto dentro tiempo. de la Como comunidad. 8:30. En el análisis situs podemos Me encontrar faltan un 45. tratado de topología. Yo quiero como dormir un rato. Sí, es Pues estoy, o sea, o sea, ahorita recibes la comida y te duermes. estoy viendo la entrevista de Y un también, aparte del tratado de topología, mucho existen las primeras nociones, nada formal, por y se cierto, acaban como en una hora. del grupo fundamental. Sí. Pues yo voy a tratar de hablar menos porque es que ya hablo mucho. Que el grupo fundamental es una estructura algebraica que se le asocia a cualquier espacio topológico. Pero Sé que Y de una hecho, media hora. esto del grupo fundamental se aborda después en Grothendieck. Lo que hace Grothendieck después es que combina Riemann con Poincaré, con Galois y los mete en una mezcladora y Se produce aburre, algo dice. muy hermoso no, llamado el sí, grupo no, siento que fundamental etal.
pero eso es dentro de la categoría de esquemas. Aunque esto se puede hacer en una categoría arbitraria, a ver, déjenme pensar si es categoría arbitraria, categoría con pullbacks, perdón. Necesitamos una categoría con pullbacks, aunque si ya sí tenemos pullbacks y objetos iniciales, pues ya, ¿no? Tenemos límites finitos. Pero bueno, si se quieren restringir a eso, pues va. Pero sí, las primeras nociones, el principio de todo esto está en el análisis situs. Y aquí es donde podemos encontrar las primeras nociones que se tenían del flujo fundamental. Ok. Y aquí, no solamente con esto, introducen las primeras nociones de la homología simplicial. Dice que 5 minutos. Si ustedes Sí. se dan cuenta y en algún tiempo después de esto, Pero igual, bueno, y después del análisis situs, en toda la comunidad va a ser pura homología y homología. De hecho, uno puede pensar en la homología, bueno, a mí no me gusta mucho esa perspectiva, pero bueno, puede pensar en la homología como un dual dentro de la homología. Pero bueno, sale la homología simplicial y lo que próximamente se conocería como complejos de cadenas. Y luego, no todavía termina con eso. También tenemos una característica de Euler a Poincaré. De hecho, estas nociones se tenían de la característica de Euler con Poincaré se tenían desde la fórmula de Euler. No sé si han visto esta fórmula de vértices menos aristas más caras igual a 2, solamente gráficas que son planas. Pues las ideas de aquí van a ser casi las mismas, solamente que aquí dentro no me acuerdo si eran curvas o superficies, tienes esa misma, una relación parecida, pero no, estoy diciendo disparates, no me acuerdo. Pero va, de ahí sale esta forma de clasificar algunos espacios. Y también en el análisis situs aparece la famosa conjetura de Poincaré. En la conjetura de Poincaré, pues tardaron como unos cuantos, no sé, unos 100 años más en poder resolver pues, por este famoso Perelman, que pues casi le estoy ganando en la greña, pero no en las secas. En las secas no le voy a ganar. Pero en la greña a lo mejor sí le gano. Pero bueno. Esto dentro de la topología algebraica, después los que llevaban el control del estudio formal, el estudio, bueno, no, más bien un estudio más sofisticado de lo que próximamente sería la geometría algebraica, lo retomaría la geometría algebraica, fueron los topólogos algebraicos. Los topólogos algebraicos con esto se dieron muchísimo. También creo que. Ya, es la cámara del OBS. Y pues, bueno, todo de esto terminó explotando con Brouwer, pero ocurrió un pequeñísimo problema después de cuando, teniendo todo este precedente y que en el primer congreso de matemáticas le pidieron a Hilbert, que es otro personajazo, que estableciera no me acuerdo cuántos problemas, eran 23. 23, ajá. Después del primer congreso de matemáticas que estuvo, donde Hilbert, por sus tanates, dijo, estos son los problemas relevantes dentro de la matemática. A partir de ahí ocurrió un periodo oscuro dentro de la matemática,
que es la Primera Guerra Mundial. Y aquí, pues, mucho de lo que se hacía en matemáticas permanecía oculto, o bueno, sí, no tan oculto, pero muy... adelante, adelante. Sí, sí, es que esta época, o sea, se marcó por lo que todo el mundo conoce también en política, que es el colonialismo, pero aparte de eso había una competencia grande ya entre la escuela alemana, la escuela matemática alemana y la escuela francesa. Y bueno, ya había una parte también británica, pero habían un choque grande entre la escuela francesa y la escuela alemana, ¿sí? Entonces había matemáticos que decían una cosa y otros otra cosa o refutaban teorías y empieza a formarse pues un círculos grandes, digamos externos a estas regiones. Entonces ya no está la parte francesa y alemana, sino aparece, por ejemplo, la escuela polaca, ¿sí? Una escuela polaca de matemáticas, ¿cierto? Aparece, pues, empieza a crearse una escuela también estadounidense de matemáticas, ¿cierto? O sea, como basado en ideas de otros matemáticos, una escuela rusa también, ¿sí? Pues un poco como en los 20, 30 casi, pero después de la perdón, de la Primera Guerra Mundial, tiene que haber un vencedor, ¿sí? Y sabemos que en principio Alemania no era el vencedor político, ¿cierto? Militar, pero en principio sí fue el vencedor intelectual, ¿sí? En los años 20, 30, ¿cierto? ¿Cierto? Como desde Hilbert, está Riemann que venía antes, que murió muy joven, pero dejó una escuela alemana, ¿cierto? Constituida con varios matemáticos famosos y uno de los principales de la escuela de geometría, digamos, y demás cosas, Hilbert, ¿cierto? Aparece Hilbert, David Hilbert. Entonces, empieza la escuela de Hilbert alrededor de no solo la geometría, sino lo que ahora también nos interesa, la álgebra, el álgebra, ¿cierto? Y la geometría algebraica. Eso es. Sí. Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, también dentro de la geometría algebraica Sí, la primera. Sí, creció bastante desde una etapa anterior, sí. desde la escuela italiana. Sale un personaje que es Oscar Zariski. Entonces, después de la guerra, lo que hace Oscar Zariski es que se va a Estados Unidos y lo que hace ya es que funda una escuela de geometría algebraica gringa. Entonces, ya vemos la geometría algebraica regada por todo el mundo, pero siempre preservando este espectro, estas sombras que Riemann deja, que la escuela italiana deja. Entonces, a partir de ese momento, que ya tenemos la geometría algebraica regada por todos lados, lo que ocurre dentro dentro de Francia son dos seminarios de jóvenes con ideas luchitas, eh, que son el seminario de Cartán. Sí, pero, o sea, tener en cuenta, estos seminarios nacen durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces llega la Segunda Guerra Mundial, quiebra Ah, sí, Europa, ¿cierto? Quiebra Europa y lo que hace es, pues como todo está concentrado en Alemania, es, todos sabemos que muchos científicos y matemáticos, ¿cierto? Y toda esta comunidad científica en Alemania se dispersa porque muchos pues tenían origen judío o apoyaban, ¿cierto? Como Hilbert, que ayudaba a muchos judíos también, pero en esa época se acaba, no totalmente, pero se acaba esa gran escuela de Hilbert y de Minneter
y de otros, ¿cierto? En Ujú. Göttingen, ¿cierto? En Alemania. ¿Qué es lo que pasa? Sí. Hay un quiebre, un cambio, ¿cierto? Y el que aprovecha ese cambio, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, pues sabemos que hay dos, ¿cierto? O hay más ganadores, ¿cierto? De la militares, digamos, militares, pero intelectualmente Francia empieza una escuela grande de matemáticos y algunos alemanes y esto también se van a Estados Unidos, ¿sí? Como ya lo mencionó Ujú. Ismael. Entonces empiezan esas dos escuelas, ¿no? La francesa y la estadounidense, pero como está más cerca Francia, pues Francia retoma, o sea, Sí. toma toda la fuerza alemana y muchos estudiantes franceses, pues estudiaban también con Hilbert o con otros matemáticos alemanes. Entonces ahí empieza como el origen de esta matemática francesa, digamos, famosa. ¿Listo? Sí, bueno, también quiero mencionar algo, Marco, y ya después te doy la batuta, Daniel. Vale. Este, Primero hay que hacer dos distinciones. Estos dos seminarios salen de forma paralela. Yo había creído que la Segunda Guerra Mundial había terminado en el 45, pero estos dos seminarios salen en el 48. Sí, aunque Es casi simultáneo. sí, es que el seminario Bourbaki es más informal, ¿sí recuerdas? Eso Sí, es, sí, sí, exacto, sí. Justamente es lo que quería mencionar. sí, El seminario Cartán, que es dirigido por Henry Cartán, es formal. Ya es catedrático, ya es catedrático en París, y este tiene un carácter más formal. mm, Y el seminario Bourbaki, pues, realmente, pues, Nicolás Bourbaki nunca sí, existió. Ya todos se saben esa historia, ¿verdad? ah, Entonces, venga, sí, esto es más informal. sí, yo voy a contar un poquito de esa historia para que conozcamos un poco, pero sí, el Ok. seminario Bourbaki en realidad empieza con estudiantes dentro de la universidad, mientras estaban estudiando ellos, ¿sí? Mientras, o sea, no es un seminario de la universidad o de la facultad, ¿sí? Empieza en la Escuela Normal Superior, eh, que es cuna de muchos matemáticos franceses, ¿sí? Como Lagrange, Poincaré también está, eh, eh, Laplace, Fourier, y está Galois, alcanzó a estudiar un tiempo ahí en la Escuela Normal Superior, ¿sí? Pero Ujú, es la raíz, ¿cierto? O sea, traen toda la tradición alemana y empieza toda la fuerza de la matemática francesa ahí en la Escuela Normal Superior, ¿sí? Que pues ya lo mencionó Ismael, está Poincaré también, ¿sí? Pero hay otros, y hay otros que son muy jóvenes en esa época, ¿sí? Ellos en realidad empiezan a reunirse como en el 38, pero digamos que ya algo un poquito más constituido hasta 10 años después, ¿sí? Cuando ya estaban trabajando en cosas, estaban escribiendo cosas, ¿sí? En el 48 empieza paralelamente ambos seminarios, ¿sí? Entonces, no sé, ujú. ¿quieres decir algo más? No sé, yo quería exponer más o menos el temario. Sí, ¿Por qué estoy mencionando, primero, para empezar, bueno, ya para finalizar, pues, ¿por qué estoy mencionando estos dos seminarios? Porque en estos dos seminarios es donde empieza el primer Grothendieck. El primer acercamiento que tiene Grothendieck hacia las matemáticas formales es por el seminario Cartan, por un lado, y por el seminario Bourbaki. Entonces, Grothendieck sigue esta tendencia. Entonces, aquí a mí me gustaría mostrar hacia ustedes sean cuáles eran los temas de exposición que tenía tanto el seminario Cartan y el seminario Bourbaki. Me mencionabas, Daniel, que tú querías hablar del seminario Bourbaki y del seminario Cartan, o solamente del de Bourbaki. no, solo en Bourbaki. Solo Bourbaki. Ah, bueno, entonces, vale. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es, voy a compartir pantalla. Ah, ¿no ha hablado alguien en el chat? Mm,
No, no, no. Ah, de acuerdo. Sí, antes de continuar, ¿alguien tiene preguntas? O sea, nosotros hablamos Ay, bastante, chicharro. sí, hablamos bastante, pero si quieren preguntar lo que sea, ¿cierto? Aquí sobre lo que dijo Ismael o sobre lo que piensan ustedes o, sí, no sé, ¿alguien quiere intervenir? Supongo que no. Ok, Vale. entonces, venga. El seminario Cartán inicia mil, en el 1900, en 1948. Este es el primer año del seminario Cartán. A ver, déjame ver si es cierto, si no les estoy echando mentiras. Ah, sí. Empezamos a ver temas como lo de el tema de los complejos iniciales, que es totalmente influencia de Poincaré. Empezamos a ver cosas de dualidad, cadenas, homología y también de grupos de homología, grupos abelianos discretos. Todo esto tiene toda la escuela de Poincaré. Y pues, bueno, ahí aquí ya pues vemos la homología y la cohomología de las singularidades y todos estos son los temas que se estaban abordando dentro del primer año del seminario Cartán. Observen en el último que ya Ser y Cartán estaban hablando sobre lo que son los productos tensoriales. Los productos tensoriales, recuerden que tienen una propiedad universal, que esto es de que podemos escribir todas las funciones bilineales dentro de un producto únicamente con morfismos morfismos que parten desde un espacio. Lo dije así como como pasón de mantequilla, pero bueno, pero aquí es cuando empezamos a notar el impacto que se tendrían en los productos tensoriales por parte de Ser y por parte de Cartán. Ya en el siguiente año empezamos a notar que aquí ya se meten personajes muy conocidos dentro de la topología algebraica, como lo es Steamboat. También siguen hablando cohomología, 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 cohomología. Aquí hablan de espacios de fibras. Este, Aquí como que es tendencia a hablar de todo esto que pues, y aquí ya empiezan a aparecer las clases características de este matemático, que no lo he visto en muchos lados, pero hasta donde tengo entendido dentro de la topología algebraica es muy importante, que es Sun. Y aquí todo se vuelve problemas de utopía, clases características, ya dentro de los 50 siguen con tendencias un poquito más algebraicas. Aquí quería llegar. Dentro de dentro del seminario Cartán que se da en los 50, entre el 50 y 51, aquí empieza a surgir por parte de Cartán un concepto que se generó en un campo de concentración. Hay un matemático llamado Leray que lo que él inventó es lo que inventó es lo que hoy conocemos como las gavillas, hace en algunos lados, shift en inglés, y esta madre que no sé cómo se pronuncia en francés. Feso, Entonces, feso. ok, gracias, empezó. No sé dónde lo ves, pero bueno, ahí empiezan a surgir las las primeras nociones dentro de un campo de concentración, las primeras nociones de lo que son las gavillas. Y esto tiene una historia curiosa. El matemático que inventó esto, que es Leray, eh, estaba buscando, dentro de un campo de concentración, pues terminas odiando la guerra, ¿verdad? Pero lo que él estaba Ya, buscando es ya. encontrar algún trabajo tan abstracto, que parecería que no tuviera aplicación en lo absoluto. Y lo que inventó Leray en el campo de concentración fueron las gavillas. Pero
Y creo que Leray también estuvo expuso en Bourbaki, ¿verdad, Daniel? O... No, solo en el seminario Carta, pero creo que no Ah, ok. aparece. Sí, No, no lo vi, pero sí debería aparecer no, Leray es por que aquí en creo que algún... lo que hizo ¿Me lo Cartán fue, salté? o sea, Cartán lo que hizo fue hablar del trabajo de Jean Leray. Ah, sí. Sí, entonces sí, aquí es cuando empezamos a hablar sobre gavillas sobre un espacio topológico en el seminario Cartán. Entonces, no es coincidencia que Grothendieck se adentrara un poquito más en estos temillas. Siguen metiéndose un poquito más en homologías y aquí es donde empiezan a salir los primeros espacios espectrales. Y vale. Ah, sí, la axiomática de la teoría de las cohomologías es muy hermosa. Que uno dice que la teoría de cohomología uno la puede condensar dentro de unos cinco axiomas, eh, donde uno de los axiomas es la sucesión exacta de Mayer-Vietoris, si por ahí le suena el nombre. Pero quiero contarles una historia acerca de eso. Decirle Mayer Vietoris en cierto sentido es incorrecto, porque la primera en tener nociones de esto fue Amy Netter, pero lo que hizo Vietoris fue robarle el crédito a Netter y por ello le llaman, todo el mundo le dice los axiomas de sucesión exacta de Mayer-Vietoris, pero debería ser Mayer-Netter. Pero ahí hay algo que, pues, lamentablemente por el machismo que ocurría dentro de esa época, fue eclipsada en muchos ámbitos, Amy Netter, que incluso Hilbert peleó dentro de ese machismo y quiso agregarle un montón de crédito a Netter que lo tenía bien merecido. Pero bueno, usualmente en la literatura pues, lo van a encontrar como Mayer Vietoris, pero les encargo ahí por favor de difundir la palabra de que realmente es Mayer ¿Cambió? Netter. Ok. Bueno, ahí disculpen por la propaganda. Este, bueno, aquí más formalismo dentro de las gavillas. Y pues a partir de aquí ya las gavillas aparecen por todos lados. Por todos lados ya empezamos a ver la influencia que tiene las gavillas, este concepto dentro del seminario Cartán. Entonces, este es el contexto donde Grothendieck se mete dentro de la matemática. Y creo que para hablar, yo ya quiero cambiar de esto para hablar acerca del seminario de Nicolás Bourbaki. Sí, Entonces, sí, si te quieres, paso puedes bajar ajá, más, un poquito más. de acuerdo. Espera. Sí, más, hasta el final que muestra el último año, el volumen 8 creo que es, o 9 más abajo. O sea, hay bastantes cosas, lo que quiero que veamos, más, sí, como hasta La no, primera participación sí, de Grothendieck, sí, ahí está Grothendieck en el 56, ajá, 57. O sea, ujú, es todo un paralelismo, ¿sí? Porque en ese mismo año, bueno, en el 58 casi, participó también en el seminario Don Bourbaki, ¿sí? O sea, es como al tiempo, ujú. casi como el mismo año, casi. Sí, más abajo, si quieres, miras como en los últimos, creo que llega hasta los 60, sí, Hasta los 60. 63. Sí, hay una ¿El cosa, último sí, último? sí, no, déjalo así. Lo que pasa ahí es que en los 60 es donde empieza el seminario de geometría algebraica de Grothendieck y entonces arrasa con todo. O sea, piénsenlo así, se acaba el seminario Cartán y empieza el seminario Grothendieck. Pero, pues, Grothendieck no era una persona así como que decía, no quiero que me nombren a mí, sino pues es el seminario de geometría algebraica, ¿cierto? Pero en teoría sería el seminario Grothendieck, ¿cierto? Pero en los 60 es donde empieza Grothendieck con su
seminario. Entonces, o sea, vemos como una continuación, ¿no? De todo de este trabajo. Y cómo empieza Grothendieck cómo se mete por aquí en esta historia. Entonces, si quieres, puedes regresar al principio, Isma, No, al principio de de acuerdo. este, sí. O sea, al El principio, principio sí, de... el seminario ¿Qué tal Cartán, el principio? sí, el Ah, volumen uno. ¿Qué es lo que pasa ahí? El seminario Cartán, pues era más famoso, ¿cierto? Estaba formalizado en en la universidad. Pero ¿qué es lo que pasaba? Habían varios de los que estaban dando pláticas, exponiendo, ¿cierto? Y muchos de ellos eran también parte del seminario Bourbaki o del grupo Bourbaki. Sí, muchos de ellos componen el grupo Bourbaki. Hay uno que en particular todos deberíamos conocer, es el que aparece ahí como J.P. Serre, ¿sí? Jean-Pierre Serre. Él es, piénsenlo así, es el mejor amigo intelectual de Grothendieck. Entonces es alguien que hay que conocer muy bien también. Si queremos conocer a Grothendieck, hay que entender un poco a Jean Percer. Y pues el principio de toda esta historia de Grothendieck empieza en el 48. Él estudiaba en Montpellier, en el sur de Francia, y lo que hace es ir a París para asistir. Sí, 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 Jean Percer es creo que a los 29 años gana la medalla Fields, o sea, es el más joven en ganarla. 27, sí, 27. Sí, es el más joven en ganarla. Entonces, se vuelve, en los 50 60 se vuelve más cercano a Grothendieck, pero era ya un genio de la geometría desde los 40, ¿sí? 48. ¿Qué es lo ujú. que pasa ahí? O sea, en el 48 apenas son 3 años después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, todo el mundo se está recuperando y la idea es que hay que retomar las matemáticas, ¿no? Entonces se crea este seminario Cartán para invitar a más personas a hablar. En principio todos franceses, ¿cierto? Porque pues todos estaban en contra de los alemanes, entonces solo invitaban a franceses. Entonces está Frenkel, Cartán, Pierre Samuel, ¿cierto? Y hay otros que muchos de ellos, digamos, Pierre Samuel y el mismo Cartán, y aparece otro que es Dismier, componían la primera generación del seminario Bourbaki. Entonces, si quieres, me dejas compartir, Isma, voy a compartir, Claro. ¿sí? A ver, entonces vamos a hablar de los Bourbaki, ¿listo? Entonces, si alguien conoce, si han escuchado, estos son los primeros Bourbaki, ¿sí? Ahí está Cartán a la izquierda, está por ahí en la mitad, están Eresman, hay otros, ¿sí? Está Jean-Pierre Serre, es de los más jóvenes, el más joven que se ve ahí. Y entonces estos son los años 40 después de casi 50 después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces estos son los primeros Bourbaki que se reunían en la universidad cuando eran estudiantes, pero ya ahora son maestros, ¿cierto? Están en la universidad y trabajando. Y está el seminario Cartán. Y ahí como que nace la idea de debemos reconstruir no solo nuestro país o nuestra trabajo, sino las matemáticas. Entonces, si ustedes conocen la historia de Bourbaki, ¿quién era Nicolás Bourbaki? Pues Nicolás Bourbaki, en realidad Nicolás es un nombre inventado, pero Bourbaki es un apellido de un, creo que general o militar de Napoleón. Entonces, construyeron una imagen ficticia de un personaje, un matemático, que hace de todo, que trabaja en muchas cosas, sí, que hace matemáticas, pero no solo hace álgebra, sino hace geometría, ecuaciones diferenciales, hace topología, y es un matemático grande, que en principio pues fue una especie de broma, pero después se formó un grupo, y es este primer grupo, ¿sí? Hay un personaje, el que tiene lentes, a ver, sí, el que tiene lentes,
se llama André Weil. André Weil es otro de los estudiantes de alemanes que llega a Francia digamos, a fundar, pensémoslo así, la geometría algebraica en Francia. Entonces, no todos son geómetras algebraicos, pero hay algunos como que toman ideas de otros y se reúnen a discutir temas y a escribir libros completos, ¿sí? A redactar libros de álgebra, de topología, de análisis. No sé si alguno los ha visto, son libros gigantes donde están los teoremas principales, las teorías están, o sea, como que refundaron las matemáticas y hicieron un nuevo sistema de escritura de libros, digamos, universitarios para las matemáticas. O sea, es un nuevo estilo que ya ha cambiado un poco, o sea, ha cambiado como desde los 70 80, pero desde los años 40 hasta los 70, la mayoría de matemáticos usaba los libros de Bourbaki para aprender, para estudiar, para entender las nuevas teorías como la topología algebraica o la topología general, ¿cierto? O la teoría de conjuntos o más cosas, ¿sí? Hay libros de todo. Entonces, están estos matemáticos y hay otros, ¿cierto? Hay otros que aparecen por ahí. Entonces, no sé si ahí están viendo, sí. Este es Nicolás Bourbaki, es una ilustración. Sí, en teoría, así debería verse. Una especie de Poincaré, así se veía Poincaré también, ¿sí? Como una especie de ¿cómo es? Aristócrata francés, ¿cierto? Pero también como muy erudito, o no sé, intelectual. Entonces están los Bourbaki que hacían demasiadas cosas, ¿sí? Y pues, como lo mencionaba Ismael, pues está Henri Cartan. Henri Cartan es un personaje también muy importante porque él ayudó a fundar esto. Pero no son los únicos, entonces hay más, ¿sí? A ver si les pongo aquí una imagen de los demás. Pero a veces no importan tanto las caras, sino lo que hicieron, ¿cierto? Entonces está el seminario Bourbaki. Bueno, aquí hay una versión. Vamos a ver la otra versión. A ver dónde la tengo. Em, Está la versión. Aquí es que lo hemos buscado. Creo que está aquí. A ver. Bueno, aquí está Henri Cartan, ¿cierto? Está Henri Cartan. ¿Y qué hizo Henri Cartan? Pues tomó varias ideas, sí, de topología y de otras cosas, pero lo principal para mí, o yo lo pienso desde esta forma, es sus estudiantes, ¿sí? Cómo formó o cómo se asoció con sus otros colegas. Entonces, aparecen otros colegas aquí que tal vez ustedes los han escuchado, Mandelbrot, Jean Dieudonné, Claude Chevalet, ¿sí? Y está André Weil, ¿sí? André Weil es un personaje importante. Yo lo pensaría como una especie, piénsenlo así, no era literal, pero era una especie de némesis de Grothendieck, ¿sí? Era una persona muy distinta a cómo pensaba o actuaba Grothendieck, ¿sí? Tal vez es el típico formalista del estilo Hilbert, ¿cierto? Porque viene de esa escuela. Y Grothendieck llega en esta época al seminario Cartán como un estudiante irreverente que preguntaba, interrumpía, molestaba a Cartán todo momento, interrumpía, preguntaba cosas porque en lo que se sabe, piénselo así, en lo que se sabe, Grothendieck no sabía en el 48, no sabía nada de topología, no sabía nada de análisis, digamos, moderno, ¿cierto? No sabía que era un espacio topológico, piénselo de esa forma. Él llega al seminario Cartán, supuestamente a hacer su doctorado con Cartán, ¿sí? Pero Cartán, cansado de las interrupciones de Grothendieck, cansado de que él no conocía tantos temas, le dice, no, mire, trabaje en análisis en Nancy, ¿sí? Con Jean Dieudonné y con otro medallista Fields, que es
Laurent Schwartz. Entonces, estaban cansados de Grothendieck en París y lo mandan fuera de París a trabajar con estos dos grandes matemáticos burbaquistas, ¿sí? Laurent Schwartz es la otra generación de Bourbaki y con Jean Dieudonné son otros maestros del análisis, ¿sí? Son del análisis funcional. Sí, la medalla Fields de Schwartz es por análisis funcional, por la teoría de distribuciones, por más cosas, ¿sí? Hay bastantes cosas que hizo Schwartz y eran los maestros de Grothendieck. Entonces, Cartan no quería a Grothendieck, lo envió a Nancy y Schwartz y Dieudonné también estaban cansados de Grothendieck y lo que hicieron fue darle una serie de 14 problemas para que lo resolviera o que intentara resolver uno de esos problemas, ¿sí? Son problemas en análisis funcional, ¿sí? Y en eso iba a consistir la tesis doctoral de Grothendieck, ¿sí? Resolver uno de esos 14 problemas. Después de, creo que 8, casi un año, como un año después, llega Grothendieck con los 14 problemas resueltos, ¿sí? No resolvió uno, resolvió los 14 problemas del análisis funcional, que tiene que ver con un poco con lo que mencionó Ismael, la teoría de productos tensoriales, eh, espacios vectoriales topológicos, ¿sí? Y es un tema muy amplio que consiste todo ese tema y resolvió los 14 problemas y dio como una idea de cómo trabajaba Grothendieck, cómo pensaba. Entonces, toda esa mezcla es la tesis doctoral de Grothendieck, que si alguien está interesado en eso, podemos investigar, ¿sí? Podemos leer un poco. No vamos a entender todo, pero la idea es trabajar un poco en eso. Entonces, el primer trabajo de Grothendieck es resolver 14 problemas de análisis funcional, ¿sí? Entonces, recuerden que Cartan, Dieudonné, Schwartz, todos son Bourbaki, ¿sí? Entonces, Grothendieck todavía no lo habían aceptado en el seminario Bourbaki, ¿sí? El seminario Bourbaki ya había empezado, ya todos estaban haciendo pláticas, trabajando en cosas. Casi todo giraba en el trabajo de Cartan y de Bale, ¿sí? André Bale era como el maestro de Bourbaki. Entonces, hay un problema, hay un quiebre, ¿cierto? Hay un quiebre. Y esto es importante entenderlo. Es esencial que hayan quiebres. Entonces, un quiebre digamos, en esta parte de la historia de Bourbaki es que aparece Grothendieck. O sea, salió no sé de dónde, venía del sur de Francia y apareció dentro de esta comunidad que llevaba una tradición de 20, 30 años, ¿sí? Y llega un joven, ¿cierto? Grothendieck, a trabajar en París, ¿cierto? Pero no lo recibieron en París y lo mandaron fuera de París. Y entonces, como que tal vez nos ha pasado a todos. Hacemos, no sé, una maestría, un doctorado y no sabemos qué vamos a hacer más, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer después? Entonces, eso le pasó a Grothendieck, ¿sí? Llegó el momento de la verdad, como, bueno, ahora sí nos toca chambear. Entonces, ¿cuál es la idea? Está Grothendieck, termina su tesis doctoral, se convierte en un experto en análisis funcional, pero se queda ahí como, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque ya terminé esto, ¿hacia dónde voy? ¿Sí? Entonces, Dieudonné pues le da un consejo y le dice, bueno, busque tal vez investigación fuera de Francia porque pues aquí no hay más. Entonces, lo mandan a Sao Paulo como 6 meses, un año, como un año, y llega a Sao Paulo y llega a un lugar donde están comenzando las matemáticas, ¿no? ¿Sí? En los años 50, 40 y tantos, empieza las matemáticas en Brasil, entonces, pues llega como
no sé, como a comenzar algo. Entonces empieza una línea de a conocer, porque piénselo así. Él sabía análisis funcional, pero no conocía nada de matemáticas. ¿Por qué? Porque el sistema de Grothendieck era, él no leía libros ni artículos, él solo trabajaba en problemas, ¿sí? Escribía y resolvía y escribía. Eso era su sistema de trabajo, ¿sí? Entonces, es un sistema complicado, ¿sí? Porque no vas a conocer, no vas a conocer otros campos, ¿cierto? Otros temas. Entonces, es un problema para Grothendieck. Llega a Brasil, no se siente bien, no sé, no puede avanzar. Él está buscando qué hacer, ¿cierto? En qué meterse. Entonces llega un momento donde se cansa en Brasil y dice, no, pues le ayudan y se va a trabajar a la Universidad de Kansas en Estados Unidos. Y eso es los años 50, ¿cierto? Entonces los años 50 en Estados Unidos pues es lo mejor y él llega allá y a trabajar, pero llega un momento donde no se siente bien y empieza una correspondencia con alguien que ya les mencioné yo, que se llama Jean Percer, ¿sí? Hay una serie de cartas que se envían entre Grothendieck y Ser, ¿sí? Como una especie de enamorados de la geometría, de las matemáticas, y comentan varias cosas. Grothendieck le envía soluciones de problemas y empiezan una comunicación grande de Grothendieck con Jean Percer. Y pues Grothendieck, pues su maestro era Jean Dieudonné. Entonces Dieudonné lo lleva otra vez a Francia. O sea, estaba en Estados Unidos y regresa a Francia. Pero justamente cuando va a regresar, hay una relación muy importante para Grothendieck, aparte de pues su amistad con Ser, con Jean-Pierre Ser. Él, a donde, o sea, si ustedes conocen un poco la historia de Grothendieck, voy a hacer como un resumen de... Sí, Luis, cuéntame. ¿Por qué Grothendieck no fue a Princeton o algo así? En ese momento estaba bien, Sí, ¿no? ¿Por sí, qué no pero fue? sí, Ajá. sí, es una pregunta importante. En realidad, Grothendieck era un desconocido para mucha gente. O sea, solo lo conocían por los trabajos, su tesis doctoral de análisis funcional, ¿sí? Pero como que el problema es que cerró esa línea de investigación. O sea, ya no se podía investigar más en esa línea. Entonces, a nadie le interesaba como lo que él hacía, ¿sí? Esa es como una especie de respuesta, digamos. ¿Vale? O sea, a nadie le interesaba su tema de investigación ya y él estaba buscando un nuevo tema de investigación. O sea, en este momento era un totalmente, digamos, desconocido, ¿sí? Por la comunidad matemática. Entonces, Dieudonné como que le ayudaba y le decía, mire, váyase para Estados Unidos, para Brasil. Y después le dice, no, regrésese para Francia porque vamos a construir un instituto de estudios avanzados en Francia y necesitamos que alguien venga y nos ayude a empezar a trabajar en investigación matemática. Y como Dieudonné conocía la correspondencia que había de Grothendieck con Serre, pues se dio cuenta que innatamente, digamos, en Grothendieck era un geómetra, ¿sí? Era un geómetra. O sea, Dieudonné era como el que reconocía eso en Grothendieck, nadie más conocía eso, tal vez solo Jean Percer, pero la demás gente no conocía nada de esto. Entonces, tal vez tiene que ver un poco con eso, como que la confianza que le daba Dieudonné a Grothendieck. Entonces, Dejaste de compartir, ¿verdad? sí, si ustedes quieren conocer algo un poco más biográfico de Grothendieck y más cosas, en esta página se llama Grothendieck Circle, sí, .org. Ahí pueden investigar más cosas, hay libros, sí, yo les había compartido alguna vez a algunos, pero si no la conocen, pues pueden buscarla ahí cómo está. Entonces hay textos biográficos, matemáticos, fotos, ¿sí? Pues quería solo que miráramos algunas fotos.
¿sí? Aquí aparecen dos personas importantes para Grothendieck. Su mamá, Hanka, y su papá, Sacha. Su papá es de origen alemán ruso, ¿sí? Es como judío ruso. Y entonces, en la Segunda Guerra Mundial, sus papás eran revolucionarios y como que viajaban por toda Europa. Grothendieck estaba en Berlín, Grothendieck nació en Berlín y se quedó ahí en Berlín mientras sus papás viajaban por Europa y participaban, por ejemplo, en la guerra de Revolución Española, ¿sí? Estaban en España, estaban en Francia, ¿sí? Y a su papá lo capturan, ¿sí? En la época de la Alemania, pues, nazi, y pues, lo llevan a un campo de concentración. Grothendieck y su mamá están en Francia, él tiene 10 años o menos, sí, como 10 años, y lo llevan a un campo de concentración en el sur de Francia. Él vive un tiempo en el campo de concentración y ahí empieza a estudiar después empieza la universidad, ¿sí? Y entonces en esos años Grothendieck pues se formó, pero desde una región muy lejana, ¿sí? De la comunidad matemática. Entonces, pero la relación que yo les mencionaba antes es con su mamá. Entonces él viajaba para todo lado con su mamá, viajaba, sí, estaba cuando estuvo en París, cuando estuvo en Sao Paulo, cuando estuvo en Kansas, siempre su mamá lo acompañaba, pero su mamá, si ven ahí, muere en diciembre del 57. Es un año importante ahí porque el 57 entonces quiebra, sí, a final del año del 57 quiebra la vida de Grothendieck con la muerte de su mamá y se queda, digamos, solo, ¿sí? En esa idea de, de la soledad y las matemáticas, ¿cierto? Entonces, él dedica el resto de su vida a las matemáticas y regresa a Francia por invitación de Dieudonné, ¿sí? Al Instituto de Altos Estudios, pero antes de eso participa en el seminario Cartan, como lo vimos en el 58. ¿Sí? En el 58 él da una plática en el seminario Cartan y en el 59 les iba a mostrar aquí, a ver, les voy a compartir. En el 59, a ver, ¿dónde está? En el 59, aquí está este documento que es la participación de Grothendieck en el seminario von Bourbaki. Esto es en mayo del 59, no, sí, del 59, mayo del 59. Y entonces vamos a mirar solo partes de este documento. ¿Sí? Entonces Grothendieck participa en el seminario von Bourbaki, ¿sí? Que ya llevaba 10 años, ¿cierto? El seminario Bourbaki ya lleva 10 años y piénselo que esta es como su iniciación en el seminario Bourbaki. Habla de muchas cosas, pero lo que va a hablar es de geometría y geometría algebraica, ¿cierto? Miren que es un panorama muy amplio, ¿sí? Y ahí es donde introduce todas sus ideas que ya tenía desde antes, ¿sí? En este seminario aquí, mayo del 59. Entonces aparecen los primeros conceptos, ¿sí? Miren, el primero es lo que se llama esquemas, ¿sí? Él ya tenía la idea de todo esto, pero empieza a formular las definiciones y la construcción de esto. Entonces, son conceptos que si a ustedes les interesa, pues podemos hablar un poco más. Son conceptos que ya ha mencionado un poco Ismael, ¿sí? Está pues las gavillas, que ya se trabajó en el seminario Cartán, pero este es un contexto un poco más amplio porque lo que él quiere es reconciliar las dos nociones importantes, que son la de espacio y número que había mencionado Ismael, sí, que viene desde la antigua Grecia, ¿cierto? Pero como una especie si han escuchado, pues en la teoría de la relatividad general, está la idea de unir, ¿cierto? La idea de los dos conceptos de espacio y tiempo en física, pero una versión en esta, digamos, de la geometría,
está la idea de espacio y número, ¿sí? ¿Será que son lo mismo? ¿Será que se relacionan? Entonces, la relación de esas dos cosas es lo que crea de alguna forma los conceptos de esquema. Y más adelante, bueno, aquí está toda esta explicación. Podemos hablar un poco después de estas ideas de esquema. Aparece aquí lo que se llama la topología de Zariski, que fue un matemático que mencionó Ismael, ¿sí? Y más ideas, o sea, están tomando ideas de otros matemáticos, ¿cierto? Pero construye lo que se llama un esquema o un esquema afín. Y hay otro concepto que él introduce acá, bueno, esquemas formales y más cosas. Y hay unos teoremas principales aquí que podemos detallar después, pero aquí es donde inicia lo que se va a llamar el Seminario de Geometría Algebraica. Entonces, en principio, esta es su conferencia o charla o plática en el seminario Bourbaki. Introduce muchos conceptos, ¿sí? Y aquí lo que hace, miren, es aplicar, no solo construir los conceptos, sino aplicar esos conceptos y esas teorías a otros teoremas, ¿sí? En lo que se va a llamar ahora, pues, geometría algebraica, ¿cierto? Esto no solo lo hace él, esto es un trabajo en conjunto con Jean Percer y con otros matemáticos, pero Grothendieck, bueno, está también Chevalet, que es otro Bourbaki, y aquí es donde introducen como todos esos conceptos de qué es un morfismo, qué es una variedad proyectiva o cuasi proyectiva y todo relacionado con la idea de esquemas, que es el concepto que Grothendieck formula, ¿sí? Entonces, no sé si Ismael quiere hablar un poco más podemos hablar después un poco también de eso, ¿no? Esquemas y todo esto. Pero quería mostrarles este documento, sí, que bueno, está en francés, pero recoge toda esa información. Acá hay una cosa que es muy importante. O sea, lo que él hace es dar una visión de lo que va a hacer, ¿no? Aquí no lo hace completamente, sino esto es lo que va a escribir y construir en el seminario de geometría algebraica por 5 o 6 años, ¿sí? Entonces, está lo que se llama la teoría de módulos, pero es un panorama más amplio de lo que se había hecho en la escuela alemana, ¿sí? De Noether y de Hilbert, de la teoría de módulos, ¿sí? Entonces, hay conceptos un poco más, digamos, podemos pensar abstractos, pero tienen aplicaciones a problemas, ¿sí? A problemas. Habían unos problemas en el seminario Bourbaki que se llaman las conjeturas de Bailey, ¿sí? Es un problema, son conjeturas, ¿sí? Relativas a otros conceptos. Sí, Isma, dime. Bueno, ahí hay un pequeño abuso, hay un pequeño abuso de notación, porque, bueno, no abuso de notación, como de términos, Sí, porque pues en algún punto uno, cuando ya está estudiando los esquemas, resulta que la categoría de esquemas, si tú la restringes en esquemas afines y también bueno, realmente no es en esquemas, perdón, me equivoqué. Es una categoría de gavillas. Es una categoría de gavillas sobre esquemas que son afines. Resulta ser que hay una subcategoría que está metida dentro de esa categoría y es la categoría de módulos. Entonces, el decir que estamos trabajando en una categoría de módulos es la misma forma, y por eso está entre comillas, como trabajar con gavillas sobre un esquema afín. Entonces, ahí hay un detalle importante que decir con respecto a eso, porque usualmente cuando uno empieza con cursos de geometría algebraica, uno piensa la geometría en función del álgebra. Entonces, se piensa que la geometría se construye partiendo del álgebra, pero lo que sucedió con Grothendieck es que, primero, en términos
en términos de restricciones, es bastante restringido trabajar en campos algebraicamente cerrados. Pero resulta y resalta que lo que hizo Grothendieck es que extendió todo esto y lo llevó a nichos en general. Y resulta ser que tal extensión, en vez de ya trabajar con variedades afines, trabajar ahora en esquemas, resulta ser que tal extensión fue tanta, a tal grado, que se comió la teoría de módulos. Entonces, realmente lo que estamos haciendo parece ser que antes pensábamos que la geometría dependía del álgebra, pero ahora parece todo indicar que la álgebra depende de la geometría. Es algo bien curioso y bien raro. Entonces es como que se extendió tanto que se comió la teoría de módulos, porque la teoría de módulos es lo mínimo que uno estudia cuando entra en álgebra conmutativa. Entonces, sí, es la unidad dentro de la álgebra conmutativa. Entonces, ahí aparece algo tan raro. O sea, parece ser que hay un punto de inflexión. Pensamos que más allá, antes de Grothendieck, se pensaba que más allá de la geometría está la álgebra. Pero Grothendieck es ese punto de inflexión donde más allá del álgebra está la geometría. Entonces, uno puede entender cosas geométricas allá donde está Grothendieck, es donde se funde el álgebra y la geometría. Termina mi Vale, intervención. listo. Sí, hay algo que no sé si o sea, les comenté ahorita. Hay un personaje que está detrás de todo esto de Grothendieck, de, digamos, el regreso de Grothendieck a Francia, que es Jean-Pierre Serre. Jean-Pierre Serre en este momento es el mayor experto en geometría algebraica en ese momento, en los 50. Y él escribe una serie de artículos. Hay uno que lo llaman, piénsenlo de esta forma, es unas siglas. Hay un artículo que se llama GAGA, así GAGA, geometría algebraica y geometría analítica, ¿sí? Entonces, el GAGA es como el compendio de toda esa historia que contamos como en un resumen de la geometría analítica de Descartes, Fermat, Newton y todos ellos, ¿sí? El análisis y la geometría, pero ahora unida a la geometría algebraica, que es el álgebra conmutativa y la correspondencia que hay con las variedades algebraicas en este contexto, ¿sí? Que tiene que ver con, en principio, de la escuela italiana que comentaba Ismael, que es curvas y ceros de polinomios, ¿cierto? Y curvas definidas por ceros de polinomios, ¿sí? Variedades algebraicas, digamos, primitivas, pensémoslo, ¿cierto? Pero en este contexto ya vamos un poco más allá a pensar no solo en la idea de la escuela italiana o alemana, sino en personajes. Entonces, un personaje principal que mencionamos era Riemann, ¿cierto? Entonces, Riemann nos ayuda a entender la idea de superficie, ¿cierto? Sí, Isma. Una disculpa. ¿Crees que podamos terminar pronto? Porque Sí, la biblioteca la cierran a las 8 y siento que ya me andan mirando con ojitos de no, quiero ir a sí, mi casa. sí, yo creo que en Entonces, 10 minutos y ya terminamos. de acuerdo, vale, vale. Sí, o sea, lo que quiero que entiendan, digamos, de esta forma conceptual es, detrás de esto hay muchas personas y muchas teorías, y entonces está Riemann, por un lado, ¿cierto? Con la idea de superficie y variedad, está toda la topología que viene de Poincaré, y aquí en este documento que les muestro está Galois, ¿sí? Está Galois por ahí escondido, pero muchas veces como que vemos a Galois de una forma algebraica, ¿cierto? De la teoría de grupos y la teoría de Galois, pero Grothendieck lo dejó ver de una forma geométrica, ¿sí? Aparece Galois, pero una teoría de Galois geométrica, ¿sí? Que es una discusión que ya hemos tenido en el seminario antes, como quién es Galois, pero ahora desde un punto de vista geométrico, ¿sí? Entonces, es un tema que a mí me interesa bastante, es un proyecto que yo manejo. ¿Cuál es la relación de Galois y Grothendieck?
¿sí? Y si a alguien pues le interesa, pues también me puede comentar. Sí, es un tema gigante, son muchos temas, son muchas teorías. No es solo la teoría de Galois clásica, sino hay más cosas, ¿sí? Entonces, si les interesa, pues podemos investigar más sobre ese tema, ¿sí? Y entonces Grothendieck lo que hace es tratar de unir a Riemann, Poincaré y Galois, ¿sí? En su teoría de esquemas y después, pues, digamos que lo que se llaman sí, la teoría de topos y más cosas, ¿sí? Crea el primer trabajo de Grothendieck en el seminario de geometría algebraica es formular esto, escribir esto, ¿sí? De alguna forma. Y esto no es como que se lo sacó así como de la bolsa, sino, o sea, viene de otras teorías, ¿cierto? De otros matemáticos. Y la base de toda esta teoría es lo que les mencioné, es la teoría de Jean-Pierre Serre, ¿sí? De la geometría analítica y la geometría algebraica, ¿sí? Y de ahí esa correspondencia, porque no era solo trabajo de Ser, sino era una correspondencia que había entre Grothendieck y Ser, que empiezan a construir ese seminario, y ahí es donde en los 60, sí, como en el 61, empieza el seminario de geometría algebraica, y hay bastantes volúmenes sobre eso, y es otro tema, mira, aquí menciona Grothendieck, pues varias cosas. Grothendieck dio una conferencia en Edimburgo. Sí, esto es en el Congreso de la Sociedad, pues sí, Congreso Internacional de Matemáticas. Sí, él fue plenarista en Edimburgo. Y pues, si ustedes saben, Edimburgo está ahí en Francia, ¿cierto? Está cerca. Entonces, él fue un año donde él pudo renacer porque venía de casi, no sé, casi 10 años como que no podía avanzar tanto. O sea, estaba en Brasil, estuvo en Estados Unidos y volvió a Francia y piensen lo que le dieron todas las posibilidades, todas las cosas, le dieron el instituto, le dieron el seminario, estaba CER, estaba Dieudonné. Entonces, si ven ahí, está lo que escribieron en el Instituto de Altos Estudios Científicos, lo escribió Grothendieck y Jean Percer, perdón, Jean Dieudonné, los elementos de la geometría algebraica, ¿cierto? Y está la conferencia de Grothendieck, que es la teoría cosmológica de variedades algebraicas abstractas, que es el principio de su seminario, y lo que él quería era resolver lo que se llaman las conjeturas de Weil, ¿sí? Ahí plantea el panorama de cómo lo iba a hacer, ¿sí? El plan de trabajo. Y está el trabajo, el última referencia que está ahí, es lo que les mencioné del Gaga. Gaga, ¿sí? Geometría algebraica y geometría analítica, ¿sí? Y bueno, ahí está otra vez lo que se llaman los haces coherentes, ¿sí? Es una cosa genial también, una idea de Jean-Pierre Serre, o sea, viene del seminario Cartan, ¿sí? Pero es una genialidad de Jean-Pierre Serre que le ayudó mucho a Grothendieck y bueno, ahí termina mi intervención, ¿sí? Quería mostrarles cómo era el inicio de Grothendieck en las matemáticas y en general en el seminario Bourbaki. ¿Vale? Muy ¿Preguntas? bien. ¿Alguien quiere hablar? Creo que algunos se fueron. Sí, se nos fue Josué. Ay, Entonces, sí. Josué, tú eres el Josué Prime. Sí, Ah, sí, tal vez nos alargamos bastante, sí. Ah, también se fue Juan Pablo. mira, ese muchacho. Pero bueno, Bueno, o sea, estamos tratando de grabar por si quieren después, si tienen preguntas o se les olvidó algo, quieren investigar sobre algo. El sistema no va a ser el mismo del seminario, el sistema es, por ahora hablamos nosotros, pero la idea es que hablemos todos, ¿no? Como que si alguien quiere hablar de algún tema, pues lo propone para la siguiente plática y para la siguiente semana. Por ahora tenemos un mes completo de solo introducción histórica, ¿cierto? Y filosófica de Grothendieck. sí, sí. Sí. Ahí disculpen por mi acento jalisciense. Yo digo bien mucho.
Si alguien quiere aportar algo o preguntar. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo llegó Grothendieck a resolver ¿me puede explicar lo de las conjeturas de Weyl? ¿De Grothendieck cuál fue su relación? Sí, ¿Y hasta sí, dónde llegó? Porque tengo vale, entendido que después de Link, un alumno de Grothendieck sí. hizo otra, ¿no? Algo así. No, lo que pasó es que eran tres conjeturas, ¿sí? Tienen que ver con una especie de... Ah, nos vemos, Miguel. Tienen que ver con una especie de función Z, pero sobre campos finitos, ¿sí? Son como un problema relativo a una función Z, no la función Z de Riemann original, sino otra versión. Entonces Grothendieck resolvió las dos primeras y la última que faltaba la resolvió su alumno Pierre Delin, pero ya todo estaba como hecho para que Pierre pues lo resolviera, solo que él lo resolvió de otra manera distinta a Grothendieck, como el plan, digamos, el plan de Grothendieck, pero sí tiene que ver con función Z, pero es un, digamos, piénselo así, yo he querido profundizar en eso. Yo conozco algo un poco sobre ese tema, pero sería un buen proyecto, pues si quieres, Luis, podemos trabajar posteriormente en eso, en entender primero qué dicen las conjeturas de Bale y después cómo se llegó a la solución. Es un problema gigante porque todo el seminario de geometría algebraica se aplicó a solucionar esas conjeturas y otras cosas, hay más cosas, pero son 6 años del seminario de geometría algebraica para solucionar las conjeturas de Bale, ¿sí? Entonces es bastante trabajo. Lo que se puede hacer es entender tal vez las dos primeras, yo creo que se entienden fácilmente, pero cuesta tiempo, ¿sí? Entonces puede ser un proyecto, si te interesa ese tema, a mí la verdad también me interesa. Entonces podemos discutir en próximas sesiones sobre eso, ¿vale? Gracias, gracias. ¿Alguien más? Vale, entonces les agradecemos también que se hayan quedado 2 horas aquí escuchándonos o más. Y sí, vamos a hacer tal vez el viernes una sesión más express. Tal vez van a participar otros o van a estar otros compañeros del seminario. Vamos a hacer igual un resumen tal vez más corto. Sí, entonces el viernes a las 4. Sí, vamos a intentar sí, hacerlo. O tal vez el viernes me voy a extender un poco más yo. Eh, no sé si Isma quiera. Sí, por mí no hay ningún problema. Sí, el viernes tal vez me extiendo un poco más. Hoy traté de ser como más conciso en algunas cosas. Sí, me faltan hablar un poco más. O sea, la idea es hablar de historia, filosofía y matemáticas. ¿Sí? ¿Vale? ¿Algo más, Isma? Eh, por mi parte sería todo y pues recordar que esto va a consistir en 4 sesiones introductorias y después vamos a hacer el esquema de proyectos y este esquema de proyectos los vamos a proponer y cada quien puede ser integrante de un proyecto que desee, pueden ser más de uno, no hay ningún problema. Estoy trabajando también en la página web del seminario donde también pienso capturar y subir todos estos videos, así que, sí, creo que dije groserías, así que, uy, wow. Vale, entonces nos vemos los que puedan el viernes, si no el próximo miércoles. ¿Vale? Entonces, Va, nos Va. vemos. nos vemos. Muchas Vemos. gracias. Adiós. Gracias. Chao. Gracias. Listo, voy a dejar de grabar. A ver.